Hola, espero que estén bien. Vamos a hablar de la pedagogía Waldorf y para esto mi compañera Lina Cortés, Andrea Molano y quien les habla, Sari Romero, profundizaremos en el tema. En la introducción de Waldorf podemos ver la historia, fundador y características generales. Inicialmente, Rudolf Steiner creó la pedagogía Waldorf basándola en un conocimiento profundo del hombre y del mundo, desarrollando un método de observación e investigación científico y espiritual que hace posible conocer el hombre total y al hombre que va creciendo por etapas. Steiner, que conocía bien los problemas sociales y de la vida cultural de principios del siglo, no solamente quería mejorar las escuelas existentes, sino que se propuso dar una nueva fundamentación a la escuela sobre la base de una concepción antropológica que dominó antroposofía. La primera escuela de Waldorf fue creada en septiembre de 1919 para los hijos de los obreros de la fábrica de cigarrillos Waldorf. Waldorf tenía unos claros fines sociales, ya que también daba clases nocturnas a los obreros de la fábrica y se encargó asimismo de preparar y formar a los maestros fundadores de la escuela. Teniendo en cuenta que hubo un paréntesis ocasionado por la subida al poder nacional, socialismo, que cerró todas las escuelas Waldorf a partir de 1938, pues no podía consentir una pedagogía que educa para la libertad y que hace tanto hincapié en el desarrollo de la individualidad y la evolución que lleva adentro. Pero a partir de 1945 comenzaron a abrirse nuevamente las escuelas y a extenderse por todo el mundo. El fundador, Rudolf Steiner, fue un filósofo austríaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social y ocultista. También fue el fundador de la antroposofía, la educación Waldorf, la agricultura, la medicina antroposófica y de la nueva forma artística de la euritmia, donde articuló una nueva pedagogía que pretende conducir al niño hacia un desarrollo equilibrado de su mente, una rica vida emocional y reafirmación sana de su voluntad. En las características de la pedagogía Waldorf son las siguientes: potenciar el desarrollo de las habilidades artísticas y la creatividad de los alumnos. El ambiente en la escuela ha de ser una prolongación del hogar, es decir, ambiente relajado, libre, donde fluya la creatividad de cada uno de los alumnos. Al no tener exámenes ni pruebas de rendimiento, los alumnos disfrutan más del aprendizaje, no hay presión ni estrés por parte de los docentes. Y la principal característica de esta enseñanza es que sea libre, natural y espontánea. En el sistema de la pedagogía Waldorf, se empezó a idear justo tras la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1919 por el doctor en la filosofía y letras austriaco Rudolf Steiner. Esto es una enseñanza alternativa basada en una educación libre, estimulando el lado artístico en un ambiente libre y creador. Los alumnos son el centro de la creatividad, mientras que los maestros y padres actúan como colaboración. En este tipo de escuelas no presionan a exámenes ni ejercicios de rendimiento, sino que se basan en la educación emocional de los niños. A cada alumno se le ofrecen las herramientas necesarias que le permitirían ser autodidáctica. Los alumnos tienen que desear aprender para que la educación tenga éxito, siempre bajo la supervisión de maestros especializados. En la metodología Waldorf, se cambia el paradigma educativo tradicional que supone un aprendizaje más memorístico basado en libros de textos y elaboración de ejercicios más técnicos y menos creativos. En la metodología está basada en la libre instrucción por parte de los alumnos, es decir, que sean autónomos a la hora de ir realizando y adquiriendo los conocimientos a lo largo del propio proceso educativo. Con esta metodología se cambia el paradigma educativo tradicional y de esta forma cada alumno consiga sacar el máximo potencial de sus capacidades. La pedagogía Waldorf tiene 3 etapas. La primera etapa, jardín de infancia de 0 a 7 años. Se centra en el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa, la habilidad bioespacial y conocimiento del entorno físico que le rodea. Para conseguir esto, las escuelas Waldorf crean ambientes que dan cabida a la gamificación, a la cocina y a diversos talleres. En la segunda etapa de la edad escolar se trabaja desde los 7 a 14 años. Esta fase gira en torno a la creatividad y la imaginación. El docente debe impartir las áreas de matemáticas, idiomas o conocimiento del medio a través de juegos o invención de historias que fomenten la creatividad. Tercera etapa, edad joven y adulto, de los 14 a 21 años. Aquí se trata de cimentar su personalidad y se motiva el espíritu crítico en esta etapa.
Los educadores deben de motivar a los alumnos para que emitan juicios de valor sobre el mundo que les rodea. En cuanto a sus contenidos de las etapas, me llama la atención la importancia que se da a las competencias artísticas, ya que además de las materias que se imparten dentro del currículo oficial, como teatro, pintura o danza, hay que añadir los trabajos y talleres de artesanía. Además, se empieza a impartir idiomas, sobre todo inglés y alemán, desde edades muy tempranas. Esto es todo por mi parte. Ya mi compañera Lina le va a hablar de las ventajas y desventajas de la pedagogía Waldorf y cómo funciona una escuela Waldorf. Gracias. Gracias, Ari, por contarnos sobre la historia, las características y las etapas de este mito. Mi nombre es Lina Cortés y yo les hablaré sobre las ventajas y desventajas de la pedagogía Waldorf y también les contaré cómo funciona. Resulta que este método ha sido fuertemente criticado, aunque los valores que predica corresponden a los de la UNESCO. Son muchas las personas que lo clasifican como infructuoso, eso quiere decir que no tiene unos buenos resultados. Rudolf Steiner, su fundador, y su libro Filosofía de la Libertad durante la Segunda Guerra Mundial fue odiado por los nazis. Entonces muchas escuelas Waldorf intentaron ser adoctrinadas a la visión nazi en aquella época, por lo cual cerraron sus puertas. En una sociedad tan competitiva como la Alemania nazi, un sistema educativo que no aceptara la competitividad ni los exámenes para evaluar al hombre del mañana no era bien visto. Hoy en día nuestra sociedad sigue siendo igual de competitiva, sin embargo la filosofía Waldorf se mantiene en que se deben formar personas que tengan conocimiento del mundo, la historia humana y la cultura, que tengan esas habilidades tanto prácticas como artísticas. Una persona que pueda actuar con iniciativa, con libertad en la vida cotidiana. Entonces, ahorita les voy a hablar sobre esas ventajas y desventajas. Como todo método, pues tiene como sus pros y sus contras. Entonces, las ventajas de esta pedagogía es que respeta cada etapa de desarrollo de los niños. Eso quiere decir que parte siempre del momento de desarrollo en que se encuentra el alumno, para potenciar ese aprendizaje de forma más idónea y abarcando todas las dimensiones del conocimiento. Otra ventaja es que el alumno es el protagonista, entonces se centra en lo que quiere aprender el alumno, en la investigación, en la manipulación, el fomento de las capacidades y los desarrollos evolutivos de los estudiantes. En este método se utilizan otros métodos de evaluación, entonces se evalúa sin necesidad de exámenes o pruebas escritas. Se pretende activar y potenciar esas capacidades que tiene el alumno en cada una de las áreas del conocimiento, desarrollando esas competencias de una forma más óptima para el aprendizaje y el crecimiento. Otra ventaja es que esas metodologías son activas e integrales. La meta es impartir una enseñanza que motiva al alumnado, consiguiendo que se sienta integrado en su propio proceso. Otra ventaja es que el énfasis de esta pedagogía es el juego, las artes, la música, para desarrollar esa creatividad. También se trabajan por proyectos en equipos, entonces para ellos es muy importante ese trabajo colaborativo entre los alumnos. Entonces ellos estudian juntos y hacen propuestas de trabajo en equipo. En la pedagogía Waldorf, los padres de familia están involucrados no solo para asistir a eventos típicos de las escuelas, sino también porque participan en ese proceso de aprendizaje de sus hijos. Entonces se tiene una comunicación asertiva con ellos para que en casa trabajen como en la misma línea educativa y que haya una coherencia. Bueno, entonces las desventajas. Las desventajas de la pedagogía Waldorf son pocas. La primera es que el poco acceso a la tecnología puede que ponga en desventajas a los alumnos que están en esta pedagogía a nivel profesional y a las habilidades relevantes de este siglo. Otra desventaja es el poco tiempo libre que los niños Waldorf tienen.
porque casi siempre debe mantenerse ocupado y a algunos de estos niños pues eso les causa un estrés. Otra desventaja es que los niños en la pedagogía Waldorf ellos comienzan su proceso de lectura y escritura a partir de los 7 años. Entonces, a esta edad ellos todavía no saben ni leer ni escribir, entonces eso puede ser un problema comparado con un niño o niña que está en otra escuela. Digamos, si el niño que está en una pedagogía Waldorf cambia de escuela, pues se encontraría en desventaja respecto a sus nuevos compañeros. Otra desventaja es que esta pedagogía requiere mucho sacrificio por parte de los padres de familia que, como les decía, se implican mucho en ese proceso de aprendizaje de sus hijos. Como les contaba al principio, la pedagogía Waldorf ha sido criticada por considerarse infructuosa, pero entonces aquí les presento a algunos de los egresados de estas escuelas. La primera es Sandra Bullock, que es una actriz, Tomás Sudhoff, que es ganador del Premio Nobel en Medicina, y Joanna Newsom, que es arpista, pianista, cantante y actriz. Bueno, entonces, ahorita, ¿cómo funcionan esas escuelas Waldorf? Este nombre Waldorf proviene de que los hijos de los trabajadores de una fábrica que se llamaba Cigarrillos Waldorf Astoria, los hijos de los trabajadores asistían a esas escuelas. Entonces, Rudolf Steiner se ocupó de la organización del centro y de la formación del equipo docente. Este filósofo y pedagogo austrohúngaro articuló una nueva pedagogía donde las bases metodológicas y didácticas era el estudio de la naturaleza humana, ya que según las distintas edades de los niños, así corresponden sus formas de aprender. Es por esto que el objetivo principal de la pedagogía Waldorf es la educación integral. Entonces, para alcanzar este objetivo es necesario desarrollar todas las capacidades del ser humano. ¿Cuáles son esas capacidades? La capacidad intelectual, la emocional y la volitiva. La capacidad intelectual es cuando se cultiva un pensamiento claro para el crecimiento y el conocimiento. La capacidad emocional es cuando se cultiva un sentimiento solidario hacia el mundo, y la volitiva es cuando se cultiva esa voluntad firme para actuar en el mundo. Entonces, así se crean unos fundamentos, se crea la fuerza moral, la flexibilidad mental y la responsabilidad social que tenemos como adultos. Entonces, el plan de estudios y el método de enseñanza se adapta a las etapas evolutivas, a la naturaleza psíquica e individual de cada niño. Esto quiere decir que los planes de enseñanza no son concebidos únicamente a partir de las asignaturas, sino que se tiene en cuenta también al niño o niña y sus necesidades. Una de las principales concepciones de la pedagogía Waldorf es que la vivencia va primero que la teoría. Entonces, el contenido curricular se ajusta al momento particular del desarrollo del niño. Entonces, hay una relación entre lo que él vive y en lo que debe aprender. En las escuelas Waldorf se busca la interacción entre el querer, que es la actividad del cuerpo prácticamente en todas las áreas, el sentir, que es porque se aborda la parte artística y artesanal de los contenidos dependiendo de cada edad, y el pensar, que es despertado paulatinamente. Por ejemplo, en las primeras edades se hace a partir de cuentos, de leyendas, ya hasta llegar a la abstracción de acuerdo a la edad que el estudiante tenga. A partir de la primera escuela,
A partir de la apertura de la primera escuela Waldorf en 1919 en Alemania, han surgido diferentes escuelas alrededor del mundo. En la actualidad hay más de 2.000 escuelas en educación primaria, secundaria y bachillerato, 1.900 escuelas de educación infantil, y las escuelas Waldorf están presentes en los 5 continentes y en más de 90 países. Ahorita vamos a ver un video de un testimonio de un estudiante que está en estas escuelas y también de un docente que nos explica cómo es el currículo Waldorf. Ya después de esto, mi compañera Andrea nos hablará sobre las diferencias entre la pedagogía Waldorf y el método Montessori, además de cómo debe ser el maestro Waldorf. Entonces vamos a ver el video. Lo que más valoro es el esfuerzo de mis padres, pero el que los profes estén por ti, el de tener un problema y que venga un profe a hablar contigo, esto me gusta mucho porque no todo es feliz. A lo largo de los 4 años he tenido problemas en el instituto y a los profesores no les ha dado igual que tuviese algún problema o lo que sea y te ponen en parte, sino hablan contigo, te dicen, te ayudan a solucionarlo y aparte te castigan y eso, pero están más por ti. Si em fas pecar, que tu és el motor. Si em traeixes de la consciència, però d'on neix la consciència si no neix de l'amor? Gentil tramposa. El currículum Waldorf se acerca o se construye desde la percepción del ser humano y de los momentos evolutivos de los niños. Y a partir de ese momento evolutivo del niño, el resto se construye, ¿no? O sea, todas las materias que hacemos, no las hacemos en aras de conseguir que los niños cuando salgan de la escuela sean una pieza de engranaje para la sociedad, sino lo que intentas es como que aquellas materias que haces se correspondan con el gesto anímico que vive en el niño en ese momento, ¿no? Gracias, Lina, por darme la palabra. Bueno, como mi compañera lo mencionó, mi nombre es Andrea Molano y les hablaré sobre las semejanzas y las diferencias entre las pedagogías alternativas Montessori y Waldorf. En las semejanzas, la primera se refiere a que estas pedagogías no son nuevas, se aplican desde hace décadas. La Montessori desde 1907 y desde 1919 la pedagogía Waldorf. ¿Por qué o cuál es la razón de hacer estas diferencias? ¿Por qué hacemos esta comparación? Se debe a que suelen confundirse entre estas dos pedagogías porque comparten muchas semejanzas. Y hablando pues de las semejanzas, voy a seguir mencionando algunas de ellas. La segunda entonces consiste en que las dos son formas de educación activa. Significa que requieren la participación del alumno en el aula y en este proceso de formación es muy importante involucrar también a las familias en el desarrollo de los pequeños. La tercera indica que ambas dan prioridad a las necesidades del niño y le consideran motor principal de todo este proceso de aprendizaje. En la número 4, las dos buscan una educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la pedagogía Montessori como la Waldorf buscan una educación global
que alimente cuerpo, mente y en especial en la Waldorf, el alma. Ambas defienden que la educación va más allá de enseñar materias concretas y busca brindar conocimientos que aporten valores y capacidades. Algo que es muy importante resaltar es que ambas tratan de formar para la vida, tratan de formar seres humanos, más que a un alumno más, a un estudiante más del mundo. En el número 5, la importancia, durante los primeros años se le da gran importancia a la vida práctica. ¿Qué quiere decir esta vida práctica? Es decir, la vida doméstica, para que los niños desarrollen su autonomía personal y puedan convertirse más adelante en adultos capaces y autosuficientes. En el número 6, se cree que la continuidad de la clase, esto vendría siendo o se refiere a que el educador, establezca lazos duraderos con los alumnos y se cree un nexo de unión entre ambos. Por este motivo, el mismo maestro acompaña al mismo grupo de niños o niñas durante varios años. Séptimo, no se trabaja por asignaturas, sino por proyectos de larga duración. En muchas ocasiones engloban materias muy variadas y en ambientes preparados. Por ejemplo, en una clase de una institución Montessori, él o la maestra lleva a sus alumnos al huerto. Ellos siembran para que ellos cultiven, cuiden y recojan los frutos de la planta y así aprender lo que es la botánica, las estaciones, el ciclo de vida, el paso del tiempo, la convivencia, el trabajo en equipo, las normas sociales, las leyes de la física, el clima, la salud, la alimentación, nuevo vocabulario, entre otras cosas. Esto en una pedagogía tradicional lo llamaríamos la asignatura de ciencias naturales, en el cual sea mucho en un modo práctico hemos hecho el experimento de sembrar una semilla en un vaso con agua de un pedazo de algodón y esperar un tiempo, una semana después, ver el surgimiento y el crecimiento del tallo, anotarlo y ya, eso es todo. Eso es lo que se hace por lo general en una pedagogía tradicional, en la que muchos de nosotros nos hemos criado. En la número 8, no se usan libros de texto estandarizados. Esto no quiere decir que no realicen lecturas, no. Lo que pasa es que ambas pedagogías disponen de una amplia bibliografía y un amplio material de literatura infantil. Lo que no se utiliza son los libros de texto convencionales para estructurar sus clases. Los libros son para ellos una fuente de consulta y de apoyo. Yo sé que muchos siempre hemos tenido lo que es el libro de lengua castellana, el libro de inglés, y por lo general casi todo durante el periodo lectivo en la institución trabajamos con ese libro. En la número 9 parece rara. ¿Cómo es eso de que no existen las clases? Bueno, esto es una manera de decirlo, ya que nos referimos a las aulas como un lugar en el que se aprende y los niños trabajan, van a la escuela a aprender. Pero en estas pedagogías se considera que el aula es más como un espacio libre e inspirador. Para ellos el aula de clases son ambientes preparados para desarrollar diversas actividades. Continúo. La número 10. Para la Montessori y Waldorf, una nota no define a un niño, ni mide su inteligencia, ni su capacidad o habilidad. Lo que se hace es que él o la maestra observe y evalúa el avance de los niños en las actividades que realizan en la clase. Destacan que cada niño y niña es un ser único, con una personalidad única y habilidades diferentes, y cada uno de ellos puede destacar en diferentes ámbitos y momentos diversos. Por eso no creen en las calificaciones académicas y por lo tanto los controles o lo que bien conocemos como exámenes no son necesarios. En el número 11,
se le da una gran importancia al juego de calidad en infancia. Se fomenta el juego libre, sin participación del adulto. En este caso, el adulto observa y acompaña e interviene en casos en el que el niño corre peligro o puede él ser de riesgo para uno de sus compañeros, o también en el caso de que estén haciendo daños en las instalaciones. La número 12, fomenta un mayor contacto con la naturaleza y utiliza materiales naturales como la madera, el bambú, la seda, el algodón orgánico, y evitan el uso de materiales plásticos. Pasando a la número 13, ambas conciben los juguetes como herramientas básicas imprescindibles del aprendizaje durante la infancia. Se refieren a ellos como unos materiales de juego y esos materiales son educativos. En la 14, el adulto es un acompañante, el cual respeta la individualidad, la personalidad del niño, les acompaña, les ayuda y les proporciona todo aquello que necesiten para su aprendizaje y su desarrollo. En la número 15, y para finalizar, ambas consideran la educación como la mejor manera de cambiar el mundo, haciendo de él un lugar mejor, y utilizando sus métodos lograrían conseguir una sociedad o promover personas que la sociedad la transformen, una sociedad se transforme en una justa, en una igualitaria, en una inclusiva, una sociedad mejor. Bueno, pasando a las diferencias de estas dos pedagogías, se conoce que la Montessori se educa por la paz, mientras que la Waldorf es considerada una filosofía de la libertad. Bueno, entre esas diferencias encontramos que la Montessori está dirigida por los niños. Se le da la libertad de elegir qué material desea manipular, lo que quiere desarrollar, si lo quiere hacer en grupo o individual. También el niño decide cuando se siente capaz de hacer algo, cuando se siente capaz o ya es el momento de pasar a un nivel diferente de aprendizaje. En el caso de la Waldorf es una educación centrada en los niños. Vemos dirigida y en este caso es centrada, teniendo en cuenta su edad y tipo de aprendizaje, el cual le vaya mejor. Para esto están los cuatro temperamentos descritos por Steiner y las 3 etapas ya mencionadas del desarrollo que plantea Rudolf Steiner, en la cual sucede cada 7 años. Otra es que las actividades están adaptadas al ritmo, etapa y habilidad de cada niño. Hay una elección libre en las actividades dentro de un abanico de opciones. Esto pasa en la Montessori. En el caso de la Waldorf, el método establece las acciones más aptas para el propósito, según el propósito y según la edad del niño. También prevalece el método científico en la Montessori como diferencia, y se trata de ofrecer siempre al niño la realidad. No se usan recursos relacionados a la fantasía para evitar confundir a los niños o a las niñas en su búsqueda de respuestas. Se hacen grandes esfuerzos por mantener viva la curiosidad innata. La curiosidad innata de los niños. Se le da también importancia a la repetición, y el error en este caso es considerado una fuente de aprendizaje, más no un fracaso. En el caso de la Waldorf, el método es un método creativo. Este fomenta la fantasía, la imaginación. Se conoce la importancia, se le concede la importancia a las historias, a los personajes fantásticos durante los primeros 7 años. Se trata también la atención en actividades artísticas. Waldorf es muy enfocada a lo artístico, a lo creativo, como la música, el dibujo, los ritmos, el juego libre, el movimiento y el uso de la imaginación.
Bueno, con esto termino esta parte como de la comparación, por así decirlo, y paso a mencionar cómo debe ser un maestro Waldorf. Debe de ser entonces un maestro que goce de una gran iniciativa, una imaginación, una creatividad, que lleve a canalizar y a orientar las mismas actitudes en los educandos de una forma amplia y espontánea, ya que es un ejemplo para sus estudiantes. Más que poseer de grandes conocimientos, debe constituirse en un orientador y guía del niño o niña. Debe ser sincero, porque la mentira destruiría los valores humanos los cuales se pretende fomentar. Es muy importante, recuerden, el enseñar para la vida. Entonces, esta es la razón por la cual los valores humanos deben de estar siempre vigentes. También se debe estar comprometido, un maestro debe estar comprometido con su labor de llevar al niño a alcanzar su máximo potencial. Y para finalizar, características de un maestro Waldorf. Un maestro Waldorf se caracteriza por tener una concepción de la dignidad humana. Es un maestro dinámico, cuenta con la capacidad de convivir con los demás y sin ningún problema hace equipos de trabajo en base al respeto, también a la diferencia de opinión y la cooperación entre su grupo, y reconoce las personalidades diferentes personalidades o de aprendizaje, o diferentes tipos de aprendizaje que tenga el niño, que tengan sus estudiantes, y busca cómo brindar el apoyo necesario para el pequeño. Esto es todo, muchas gracias por su atención.